Uno se acuerda del COVID, ¿no? Esa época donde mucha gente perdía el olfato y la gente decía, bueno, pero el olfato no es tan importante y sin embargo es un sentido maravilloso que nos permite un montón de cosas y sobre todo la evocación, ¿no? Esos olores de la casa del abuelo, la cajonera de tus padres, el perfume del pañuelo de tu papá o el perfume de tu mamá, bueno, muchos recuerdos. Para hablar de este tema, de este sentido tan importante, estamos aquí con la doctora Graciela Soler. Este es el libro que va a presentar ahora, en estos días, está viviendo actualmente en España, en la isla de Tenerife, allí en las Canarias. Dice, olfato y gusto en primera persona, el tercer sentido químico, quimioestesis. Vamos a hablar con la doctora Soler acerca de esto. ¿Cómo te va, Graciela? Hola, un placer Guillermo. tenerte acá. Okay. Gracias por haber venido. No, ¿Viniste especialmente? Gracias a ti, a vos por invitarme. Sí. Vos, no hay problema. Llegué anoche con algunas dificultades de demoras a Ezeiza y estoy hoy aquí contigo. Tengo otras cositas que hacer y mañana presentamos el libro. Bueno, José, hace tiempo vos te formaste en la Universidad de Buenos Aires, fuiste médica del Hospital de Clínicas, hace unos años ya vivís allí en España y siempre te gustó la parte científica, las publicaciones, sos autora de este libro y te agradezco la dedicatoria. Sí, es el tercer libro. Es el tercer libro. Sí. Yo decía el olfato que no está solo, ¿no? Tiene que ver con la evocación y vos creo que lo podés relacionar con otra cosa que es el gusto, ¿no? Claro, por eso se llama sentidos químicos. Yo he evolucionado también, junto como ha evolucionado la medicina, en transmitir a la gente, porque con la COVID, como bien lo dijiste, el protagonista pasó a ser el olfato, pero también te dijeron olfato y gusto. Claro. Y tuve la suerte de estar, Guillermo, en la primera gran encuesta mundial, que se encuestó más de 4.000 personas en menos de 15 días, que se llamaba el Consorcio Global para la Investigación Quimiosensorial, que estábamos de todo el mundo. Yo estaba ahí metidita y se llegó en la primera conclusión que los 3 sentidos químicos fueron afectados por el virus, por el SARS-CoV-2. Entonces, y yo siempre he hablado de sentidos químicos, pero nunca hice el énfasis como lo hago ahora, porque el olfato, ¿no? Primer par está aquí, vos decís, esto es un olor a rosa, esto es un olor a otra cosa, a café, ¿no? A café, claro. Sí. El gusto nos nutre, ¿no es cierto? Yo siento los gustos básicos, ¿no? Dulce, salado, agrio, amargo y el umami. El umami es el quinto sabor. El quinto sabor. Pero ¿qué pasa? Que ni siquiera los médicos se acuerdan que existe este sentido químico común, que antes se llamaba así, pero ya hace unos años, que se llama quimioestesis, representado básicamente por el quinto par craneal, que se llama también la actividad trigeminal de toda la cara, porque el trigémino te da, y para lo que quiero llegar, te da esa sensación de picor, de ardor en la mucosa ocular, en la mucosa nasal y en la mucosa oral. Eso, ¿no? Que cuando comes algo picante, claro, por ejemplo. yo como, acá puse, ¿no? Estos son los famosos mojos, que se llaman así, mojos de Canarias, que pican un montón, porque en Canarias se come muy condimentado. Muy condimentado y le encanta todo lo que sea agridulce, o sea, el vinagre. Por ejemplo, yo llevo a la boca un poquito de ensalada con vinagre y yo no tolero, por ejemplo. Me empiezo a toser. Eso es trigémino. Ajá. O sea, esa sustancia que es irritativa o irritante, mejor dicho, lo que está haciendo es activar, aquí hay otra fotito que es mejor. Vos quédate por ahí que estás perfecta. Empieza a activar estas son las terminaciones, ¿no? A nivel ocular. Es un corte de la cara así, ¿no? Claro, entonces tenés la parte ocular, la parte nasal y la parte oral, ¿no? Entonces el quinto par lo que te está dando es esa sensación de, la pimienta que está caliente pero no está caliente. O sea, sus sustancias, sus moléculas están estimulando las finas terminaciones trigeminales. ¿Y eso lo percibimos todos de la misma manera o puede haber diferencias entre vos? Puede haber, hay gente más sensible como todo, los 3 sentidos, hay gente más apta. Entonces lo que te quería decir es que el sentido químico, mejor dicho, vamos a hablar bien, la quimioestesis está representado por el quinto par, como te dije, y te da esas sensaciones de ardor, picor, me pincha, me duele. ¿Viste? Cuando vos te acercas a una lavandina, por ejemplo, o a un amoníaco, ¿y qué haces? El reflejo de huida. ¿Por qué? Porque te duele, te pincha. Te irrita. Ese es el quinto par. Entonces, a lo que yo quiero llegar, Guillermo, es que el olfato es ese aroma, ese olor, llega en forma directa, digamos, desde el techo de las fosas nasales al bulo y todo, y a nivel central.
Pero ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, en la COVID o en una anosmia traumática u otro viral que no sea el SARS-CoV-2, un rinovirus, esto se anula. O sea, el olor no llega. ¿Por qué? Porque no hay. Y ahí estamos en discusión quién, que sí, que las células de soporte, las neuronas. Algo pasa a nivel periférico y también a nivel central. ¿Vale? Entonces, o sea, hay algo que se daña. Pero ¿qué pasa? Y el paciente se desespera. Porque hay que ver la pérdida del sentido del olfato, que es el que manda, porque él es el hermano mayor de estos tres. Entonces, el paciente de un día para otro dice, no huelo nada, no quiero comer. ¿Por qué no quiere comer? Porque no le siente el olor. Claro. Esa es la diferencia. Aquí está, mira. Vos viste acá el sabor y gusto. La gente se confunde bastante. Exactamente. ¿Qué es el sabor y qué es el gusto? El gusto es el básico, el que acabamos de decir. Yo llevo a la boca algo dulce, salado, etc. Cinco gustos, digamos, que habría. Los 5 gustos. Los 5 gustos. Pero ¿qué pasa? Yo llevo a la boca eso. Tú comes, o sea, vos comes como para nutrirte, pero también ese rico asado, ¿no? El placer. El placer. Lo hedónico. Exacto, lo hedónico y el placer. Dice, ay, qué rico este sabor, este vino tinto, qué rico este asado. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Sabes tú que el sabor está representado se siente con los 5 sentidos? O sea, yo veo el asado y ya estoy, el asado, la ensalada, los amigos, ¿no? Y después le siento el olor a la carne asada, y llevo un pedacito, le siento el gusto. Después está el tacto. Cuando yo llevo algo, la untuosidad de la carne, la grasita de la carne, o la untuosidad también del café o del chocolate, eso es tacto. Y después está la quimioestesis que te da... Porque si vos no lo tocas, o sea, la gente dice, ¿cómo? Si no lo tocas, pero que lo sentís en la boca. Se produce, o sea, no tocas, pero la sustancia toca las terminaciones también, que a veces se relacionan con el sentido químico, pero son sensaciones. Por ejemplo, vos tomas una gaseosa, el burbujeo. ¿Ves? El burbujeo vos lo sentís así, como que sí, pero no te toca tu mano, te toca la burbuja de la gaseosa. Entonces, yo a lo que quiero llegar es que el paciente que se siente mal porque perdió el olfato y el gusto, en realidad no está sintiendo el olor de lo que... Hay otra que te voy a explicar mejor. Entonces, aquí, por ejemplo, vos sentís el olor de una rosa con el primer par. Ese olor nítido. Pero ¿qué pasa si... si la gente de los pares son pares craneanos. Sí, pares craneales, sí, perdón. Entonces, pares craneanos, bueno, el primero, el olfatorio. El olfato. Bueno, entonces, y después el otro ejemplo, como un trocito de chocolate, ¿qué hago con yo estoy sintiendo en la boca esa untuosidad que te decía, y siento también el gusto dulce, obviamente. Creo que es la palatividad. Exactamente, la textura, le dice alguna persona, que también tiene que ver con parte del tacto. ¿Y qué pasa? Si yo cierro la boca acá, aquí se producen vapores, por decirlo así. O sea, las moléculas se dispersan del olor y vuelve por vía retronasal a estimular al primer par. Entonces yo como digo, es el qué rico, es el que le estoy sintiendo todo. Ya miré, me gusta, estoy sintiendo el dulce, pero le siento el olor típico del chocolate. Y si tenés tapado esto... Eso. ¿Qué pasa? Si se tapa la nariz, el paciente siente el dulce del chocolate, pero no sabe decir si es chocolate, si es un helado de frutilla. No, él siente dulce. Esa es la diferencia. O sea, vos cortás esta vía y esta parte que como quedó anulada el primer par. Eso queda anulado a nivel de no le siento el olor, que es una parte del disfrute. Pero ¿qué pasa? También el disfrute, como te decía, los 5 sentidos veo, el oído tiene, mira, aquí está también. El oído, ¿dónde es que dice? Audición, dice acá. La audición. Cuando comes algo crocante, ahí están las papas fritas. El crunch. Y dime si no, ¡ay, qué rico eso! Me gusta porque hace el crunch, ¿no? Exacto, y acá está todo, ¿no? Ahora se puso de moda el crunch y un chocolate que es Dubái. Que está de moda en todo el mundo eso. Claro. Tiene algo crocante adentro. Y eso es un placer. O sea, el placer de comer y beber, ¿cómo es? Se llama sabor. Si las personas pierden el olfato, ¿tiende a descender de peso o aumentar de peso o mantiene el peso normal? Ahí hay 2 vertientes. Está el que pierde peso, que es lo habitual, porque dice no quiero comer. Claro, es lo mismo comer cualquier cosa. Exacto, me da igual comer una cosa. Pero está el otro, los pacientes post-COVID que me vieron a mí me decían, ay doctora, yo como, porque a ver... ¿Quiere ver qué pasa?
fíjate vos, y yo en el libro, ¿sabes lo que hago? Que digo que mi mejor maestro es el paciente, porque el paciente te dice lo que siente. Y entonces dice, yo como a ver si estimulo para que después dejar de comer. O sea, una cosa que el paciente dice, a ver, o sacarme esta angustia que tengo y como igual. Y engordé 10 kilos. Es como un efecto rebote, como una cosa. Eso, y sabes que los pacientes te dicen eso. Parece, lo normal es que no coman porque sienten el ¿Seguís olor. viendo pacientes que han perdido el olfato durante COVID y siguen todavía con anosmia o hiposmia? Sabes que yo me alejé ahora de la práctica médica activa. Ahora estoy escribiendo y estoy dando conferencias, digamos. Pero vi hasta hace poco, porque ¿sabes lo que pasa con eso? Yo viví la pandemia en primera persona también, la angustia del paciente. El libro habla de eso. ¿Qué hacemos con la angustia? Escucharlo al paciente. Es como una medicina más humanizada, es decir, porque a veces no se sabe hasta el día de hoy qué hizo el SARS-CoV-2 acá adentro. Se dice una cosa, pero hasta el día de hoy, ¿cuánto pasó, Guillermo? 5 años, casi 6. Empezó hace 5 años. Hace 5 años. En marzo del 2000. Todavía no hay la droga mágica. Estamos esperando. ¿Me entiendes? Entonces es muy difícil este tema. Entonces, yo tuve muchos pacientes y otra de las cosas que defiendo en mi teoría, vos y yo somos personas, pero Guillermo es Guillermo y Graciela es Graciela, o como los demás colegas. La subjetividad de cada individuo es lo que nos va a diferenciar. Porque un paciente que ha tenido post-COVID le veía, ay, no siento el olor, no siento esto, no siento lo otro. Entonces tratas de bajar el nivel, le haces la diferencia entre sabor y gusto. En realidad lo que no siente es el olor, el gusto lo tiene, un poquito bajo, pero lo tiene, y le vas explicando las cosas. ¿Se puede ir educando eso? ¿Se puede ir mejorando? Claro. Entonces, mi práctica se basa en la subjetividad. Porque un paciente puede decir, el chocolate, cuando hay parosmia, que esa era la otra, en la pandemia, las distorsiones del olfato. Sentir sabor a otra cosa. Bueno, el chocolate le sabe a podrido, le sabe a rancio. Pero, por ejemplo, Guillermo dice, el chocolate me sabe a rancio. El otro dice, me sabe a petróleo. ¿Me entiendes? La subjetividad. Rehabilitación olfatoria. Esto está en manos de terapia ocupacional. Mira, esto es muy importante en 2 segunditos. ¿Ves que puse rehabilitación olfatoria? Porque en plena pandemia se hizo, ¿cómo se dice? Se hizo famoso el tema del entrenamiento olfatorio. El entrenamiento es nada más que pasar olores y ya está. Pero la rehabilitación es más global, porque yo voy a rehabilitar a alguien para todo. En su vida diaria, le tenemos que decir, mire, ponga detectores de gas, de humo, tiene que rutinas para usted mismo, para asearse, para asear a sus mascotas, a la casa. O sea, es más completo. Por lo tanto, a veces, en España, por ejemplo, los terapistas ocupacionales ocupan un lugar muy, muy interesante, porque tienen un lugar específico. El seguimiento, esto es importantísimo. Vos no le puedes dar, esto es un protocolo que está en el libro, un protocolo de cómo se debe hacer la rehabilitación, o sea, verlo al paciente como un todo. Y las etapas no es tampoco oler, no. Primero, a ver que estimular, identificar, discernir entre una cosa y otra para que el paciente recupere ese sentido, pero tampoco es la panacea. Hay pacientes que estuvieron haciendo rehabilitación. No es lineal. ¿Cuánto tiempo? 2 meses, 3 meses, después no, 4, 12. Claro, como el paciente no se mejora, que siga. Le cambias los olores, le vas entrenando con otra cosa. Y yo lo que hago ahora es hacer hincapié en no solamente entrenar con olores en los frascos, sino entrenar con los olores fuera de los frascos. En la vida diaria. En la vida diaria. En la vida real. Exacto. Entonces, todos los días me levanto, huelo café, huelo la una comida. flor. Exactamente. O voy por la calle y a ver, paso por una panadería. El café, el pan tostado. Entonces el paciente no se siente con la obligación espectacular. De tomar. Bien, te agradecemos mucho. Quédate con nosotros hasta el final, por favor. Sí. Muchas gracias. Bien, vamos a otro tema interesante porque venimos hablando de cómo ha evolucionado la medicina en los últimos tiempos y sin duda la robótica tiene muchísimo que ver. Hace un año estuvo acá con nosotros el doctor Jorge Ortega Traverso, médico traumatólogo, especialista en cadera, y él nos trajo una novedad del Sanatorio Fino Quieto, donde se adquirió un brazo robótico para operar caderas y rodillas con una precisión extrema. Vamos a hacer una revisión de qué pasó con el doctor Traverso, que tiene más de 40 años de profesión, y perdón por la edad tuya, Jorge, pues te estoy tirando abajo de un tren con esto, pero qué pasó en el último año. Gracias por haber venido. Bueno. Este es el libro de la doctora, me lo quedo yo.
Bueno, realmente un poquito me parece sacar una evolución, una conclusión Exacto. de este primer año. La primera cirugía robótica fue el 12 de septiembre del 2024 y de ahí empezamos. Actualmente llevamos alrededor de 80 con el equipo, que soy yo y mis 2 ayudantes, son 80 casos. Y realmente... Es un número. Es un número. Lo que puedo decir es que hoy en día me cuesta operar. Sin el robot. ¿Por qué? Por toda la información que uno se acostumbra a tener previo a tocar al paciente. Entonces eso, realmente lo que uno habla de beneficios, de precisión, realmente uno lo nota. Bien, a ver, pensemos esto. Vos llevás 40 años recibido, de traumatólogo 35, no sé, habrás operado miles de caderas, miles de caderas. ¿Te ha ayudado sin duda esta cirugía robótica? Sí. Te ha ayudado. O sea, vos pensás que ha venido para quedarse esto, que es un procedimiento que tiene que... Esto es, como hablaba cuando estaba el doctor, que esto es como el primer escalón. Estamos en los primeros escalones de un cambio rotundo, progresivamente, todo esto obvio que va a ir mejorando, pero ya hoy en día, para charlar y tener una idea, yo ya en el 2008 había ido a ver como si fuera este tema del robot, pero que era un navegador inicial en Atlantic City, que lo estaban probando, y realmente todavía ahí faltaba un montón de tecnología, digamos. Bien, estamos viendo imágenes ahí, que estás en el quirófano, son imágenes... no sé, creo que son tuyas. Sí, son todas mías. Imágenes reales del Sanatorio Finoquieto. Ahora, la gente se preguntará, ¿cómo sabe el robot qué tiene que hacer? ¿Vos le cargás información al robot? Esto es así. Lo que se hace es, con cada paciente, se hace una tomografía 3D y también en muchos pacientes que, digamos, una tomografía 3D más radiografías de columna, porque la posición de la cadera se modifican según pacientes que tienen antecedentes de cirugías de columna, y lo que se llama la báscula espinopélvica. Uno se sienta y parado cada uno tiene una diferencia y eso influye en el ángulo donde se debe colocar la prótesis. Claro. Entonces, esas dos cosas se suman, se hace todo un análisis de datos. Eso lo hace el robot. Eso es antes del robot. Antes. Esto se hace todo este estudio, se hace un análisis de datos, se planifica medianamente cuáles serían los tamaños para dar la longitud adecuada. Ya eso me lo mandan a mí. Entonces uno hace algunas correcciones en medida, en ángulos, se miden todos los ángulos y hasta tenemos la opción de poder ver qué rango de movilidad vamos a tener previo con la, digamos, como una realidad virtual de la unión de los datos con la información. Eso, cuando yo está de acuerdo, se carga el robot. Ajá. ¿Y cómo se carga eso? ¿De qué manera es un software que se le coloca con toda la información del paciente. ¿El robot analiza todo eso? El robot lo recibe y lo importante también es que cuando vamos a operar en el momento de la cirugía, lo que se hace es colocar, digamos, hay diferentes patrones donde ponemos unos receptores que van hacia el robot, donde posicionan la pelvis exacto. No es cuando uno por ahí lo pone de costado, pero se puede llegar a mover. Acá, al tener esto, queda fijo la posición. El robot, ya cuando lo lee junto con la información que ya tiene adentro, nos pide una cantidad de puntos del mismo acetábulo por afuera y por adentro, que son rápidos hoy en día. Antes nos llevaban las primeras cirugías un poquito más de tiempo, tomar todos esos datos. Es como que hace una unión de datos de lo previo con lo nuevo, entonces ya tiene la precisión exacta. La planificación es perfecta. Entonces, eso lo que nos da es... Precisión milimétrica. ¿Milimétrica qué significa? ¿El error cuánto puede ser? Y el error, a ver, hoy en día... Más o menos. Para tener, después lo vamos a ver, pero hay ya más de 500 trabajos relacionados comparativamente de cirugías no robóticas con cirugía robótica, y la precisión cómo aumenta en la colocación de la prótesis en el lugar correcto. Pero esto suena como precisión, pero ¿eso qué implica?
menor incidencia de luxación, mayor recuperación, mayor rango de movilidad. Yo a los pacientes ya no les hago, antes las restricciones no se podían pasar de los 90 grados. Claro. Ya en el postoperatorio están de la manera correcta, obvio, no es, pero ya se pueden ir y a calzar los calzados. Ah, ya de entrada. Entonces, eso. Exacto. Por supuesto que lo hago con gente que esté entrenada, tengo algunas especialistas en rehabilitación de postoperatorio de cadera, entonces realmente uno ve la evolución de los pacientes que... ¿La persona más joven que hiciste con este robot? Y a ver, creo que fue 42 años. 42 años. 42 años. Una chica que venía de Salta, que tenía un trastorno congénito en la cadera, secuela de una displasia, significa que hay poco tejido óseo, que el hueso está saliendo, y vamos a ser sinceros, un poco allá no le daban seguridad. Entonces acá lo que hicimos todo el análisis de datos, de esta manera que hablamos, y entonces realmente la cirugía, digamos, la paciente es como que... ¿Y la persona más grande? ¿No hay límite de edad superior? No hay límite de edad. También, por ejemplo, un chico que tenga un problema en su cadera congénito, ¿puede operarse de pequeño con esto? Sí, a ver, tratamos de evitar, pero esto es, digamos, es para todos. Es para todo. Es para todos, porque lo que hace es la medición dentro del paciente, sea más grande, sea más chico, el análisis de datos de lo que sería lo más correcto y sobre todo el rango de movilidad que lograríamos. ¿Sangra menos con esta cirugía, este tipo de cirugía? Lo que es más preciso, se ha disminuido antes. Cuando estábamos, no importa, trabajando el acetábulo, hoy no te traje maqueta para ver, pero cuando uno está trabajando la parte sobre todo de la cúpula donde uno tiene que colocar, ya ahora no es necesario ir pasando tantos, directamente uno va una fresada previa y después ya la definitiva. Y lo que tiene el robot con toda esta carga de datos, que es un tema muy importante, es que tiene un sistema que es único, se llama de áptica Acustop, que es un sistema de retroalimentación humano-robot, donde yo cuando estoy haciendo esto, lo manejo yo, pero del otro lado está el brazo robótico. Ajá. Por eso necesito un entrenamiento para poder hacer esto, no cualquiera lo puede hacer. Pero lo que me da es que ya los dos pactamos qué hay que, digamos, hasta dónde hay que comer. Entonces, yo voy o algo, pero uno puede moverse más o menos, pero en el momento que yo me paso de lo que tenemos pactado los dos, corta. Entonces se evita mayor lesión ósea, error humano, y en la colocación, en la precisión lo mismo. Uno coloca, ya planifica, pero coloca en el ángulo perfecto que ya está planificado. Ahora, con respecto a lo clínico, a la evolución del paciente, el paciente sale de quirófano, ¿se levanta cuándo? Al mismo día a la tarde, y a lo sumo en algún paciente mayor que a veces varía la parte muscular, el día siguiente, pero ya salen a caminar todos. ¿Pensás que esto puede ser todavía mejorable, así como le decía Casagrande? A ver, en Estados Unidos los están haciendo ambulatorios. El paciente se opera, a las 6 horas se va a la casa. En Argentina a mí me da, digamos, como van a su casa, no hay un soporte que a veces en Estados Unidos hay. Claro. Me parece, yo prefiero retenerlos un día y medio, una noche, o el segundo día a la mañana se van, por un tema de seguridad, porque obvio que esto tiene... pero realmente es algo que me parece que estos son los primeros escalones. En el mundo ya está mucho más desarrollado. Bueno, acá en la Argentina acaba de crecer, pero bueno, siempre tiene un costo esto. Tiene un costo. Hoy no está en el mercado público, no está esto. No. Hoy está solamente en el ámbito privado. Y tampoco todavía reconocido por las obras sociales y prepagas esto. No, hay una Medife. Medife en los planes más altos. Mirá qué interesante. Lo tiene reconocido. Buenísimo. Que lo incorpora. Bueno, gracias, Jorge. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias, doctor Casagrande. Muchísimas gracias, doctor Fogelfan. Muchísimas gracias, Graciela. Pues ha sido todo por hoy. Un placer, como siempre, estar con todos ustedes. Y nos vemos, como siempre, la semana que viene. Chao.